Rosalía no se consideraba una santa, soltera y divorciada, a menudo se sumergía en la autodestrucción, mirando a las parejas con niños en el parque. Hace un año, su esposo solicitó el divorcio, y ella puso su firma en los papeles. No tenían mucho que repartir, y lo poco que tenían, su esposo justamente se lo dejó. Se separaron en buenos términos, lo cual sorprendió a quienes los rodeaban. Hubo momentos en que Rosalía bebía con amigas una copa de vino, y ellas preguntaban: ¿cómo pudo dejarte? ¿Por qué estás tan tranquila? Pero Rosalía solo sonreía, no quería admitir que si su esposo no se hubiera ido por su cuenta, ella lo habría hecho. Todos los sentimientos cálidos entre los cónyuges ya habían desaparecido hace mucho tiempo. Rosalía quería hijos, y su ex esposo no, quizás esa fue la razón principal de su separación. Después del divorcio, la mujer sentía vacío y soledad, pero no se apresuraba a comenzar nuevas relaciones. Tenía admiradores, por supuesto, no tantos como hace 10 o 15 años, pero aún así no pasaba desapercibida. Una vez al mes, Rosalía se ponía un bonito vestido y salía a cenar para charlar con Alberto. Sin embargo, esas reuniones se volvían cada vez menos frecuentes. El trabajo y los esfuerzos de Rosalía por ahorrar dinero para un coche nuevo ocupaban mucho tiempo. Alberto era policía, un buen hombre, pero por alguna razón Rosalía no sentía una fuerte atracción hacia él. Esa noche, Rosalía pasó tiempo en casa de una amiga, y regresaba a casa tarde. Una solitaria farola parpadeaba, iluminando un banco. Rosalía podría haber pasado de largo, pero la figura inmóvil de un chico hizo que redujera el paso. Le pareció que ya lo había visto antes, alto, triste, no más de 15 años. Miró a su alrededor, no había nadie más, y el viento frío la calaba hasta los huesos. El chico llevaba una chaqueta ligera y claramente temblaba de frío. Murmurando por la negligencia de sus padres, Rosalía reconsideró la situación y se acercó a él, haciendo sonar sus tacones. ¿Por qué estás aquí solo a estas horas? Él levantó sus tristes ojos marrones hacia ella, su nariz fruncida por el frío. Estaba en silencio, simplemente mirándola como evaluándola. ¿Tus padres saben dónde estás?, preguntó Rosalía de nuevo, pero recibió la misma respuesta silenciosa. Miró su reloj, ya era medianoche. El estómago del chico comenzó a gruñir tan fuerte y prolongadamente que ella ya no pudo quedarse indiferente. Aunque su mente le susurraba que era imprudente llevar a un extraño a casa, ella no podía hacer otra cosa. Dejarlo solo en la calle durante la noche sería incorrecto. El chico miraba nerviosamente a su alrededor, mientras ella se repetía que su comportamiento era normal. Estaba angustiado, después de todo, una extraña le ofrecía techo. En esa situación, cualquiera estaría tenso. En su cocina tenía algunas galletas y los restos de pollo asado que probablemente habría comido sola durante una semana. Rosalía dirigió al huésped al baño, ofreciéndole la ropa limpia de su ex esposo y una toalla. Mientras él se duchaba, ella calentaba la comida, nerviosa, escuchando el ruido del agua. Sus propias acciones le parecían una locura, nunca antes había invitado a extraños a su casa. El chico salió del baño con el pelo mojado y alborotado, la ropa colgaba de él. Tenía tanta hambre que se abalanzó sobre la comida como una bestia salvaje. Rosalía tomaba té, ocasionalmente añadiendo más comida a su plato. El chico la miraba agradecido, pero su mirada era tensa, avergonzada. No te apresures, se rió Rosalía cuando intentó tomar demasiado bocado. Esperó a que él terminara de comer y retiró el plato. En la cocina reinó el silencio. Ambos sabían que la conversación era inevitable. Pero Rosalía no sabía por dónde empezar, y el chico simplemente miraba fijamente la nevera blanca, mirando a cualquier parte menos a su salvadora. Sus mejillas se ruborizaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosalía le ofreció una galleta y estaba a punto de decir algo, pero él habló primero. Muchas gracias, creo que debo irme, su voz estaba ronca. ¿A dónde vas a ir? Afuera hace frío, puedes quedarte aquí. Te haré la cama en el sofá y por la mañana pensaremos qué hacer a continuación. Puedo ayudarte a encontrar a tus padres. Si tienes su número de teléfono, llámalos, te daré dinero para el taxi.
Al escuchar estas palabras, el chico negó con la cabeza. No tengo a dónde ir, confesó. Es mi culpa, ellos están en otra ciudad, tengo que ir hacia ellos. Rosalía suspiró pesadamente. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Escapaste de casa? Él asintió y miró perdido por la ventana. Rosalía recordó cómo ella misma se involucró con malas compañías y se fue a la capital cuando tenía 16 años. También recordó cómo luego tuvo miedo, sentada en la parada de autobús sin dinero. La mujer miró al chico con una mirada de desaprobación, pero entendía que a esa edad las personas cometen errores. Fui a ver a mi novia, pero ella no quiso verme. Hablábamos por internet, me invitó a visitarla. Ahora necesito volver a casa, tengo que viajar más de un día en autobús y la cantidad es grande. Rosalía luchó contra las ganas de rodar los ojos ante la imprudencia juvenil y preguntó dónde necesitaba llegar. La mujer silbó cuando el chico mencionó el pueblo más remoto. Vamos a hacer esto, ordenó Rosalía. Dormirás en el sofá, y por la mañana te daré dinero para el boleto. El chico sonrió. Muchas gracias, me llamo Julio. Yo soy Rosalía, encantada, ella le tendió la mano y él la estrechó. Julio se quedó dormido rápidamente, acurrucado en el duro sofá. Rosalía no pudo conciliar el sueño, dando vueltas toda la noche. Sus propias experiencias de juventud distante resurgieron en su mente, y temía incluso imaginar lo difícil que debía ser para él en ese momento. Por la mañana, Rosalía contó el dinero suficiente para el autobús. Despertó a su huésped, lo alimentó, y asegurándose de que se veía aceptable con la ropa de su exmarido, llamó a un taxi. Julio guardaba silencio, mirándola culpablemente, apretando los labios, lo que ella interpretó como una vergüenza natural. Ella le compró comida y agua, y le entregó el dinero. Toma, aquí tienes el dinero para el boleto. También he puesto un poco más por si acaso. Julio se sonrojó intensamente e intentó devolverlo todo, pero Rosalía insistió. Gracias, finalmente dijo después de una larga resistencia. No necesitas quedarte aquí y despedirme. Compraré mi propio boleto, esperaré mi autobús y me iré. No te preocupes por mí, dijo, bajando la cabeza. Rosalía quería objetar, pero cambió de opinión. El chico parecía tan agradecido y culpable que ella decidió no profundizar en su sensación de impotencia. Alejándose lentamente, se volteó, observando cómo Julio se mezclaba con la multitud de pasajeros. Rosalía se convenció de que el chico ya era lo suficientemente maduro como para hacer frente a esta situación. Al regresar a casa, ella sentía cierta inquietud. Revisó su escondite en el dormitorio, pero todo estaba en su lugar, y se reprochó por sus sospechas. Tenía dinero, y un gasto grande no la haría pobre. Durante los siguientes días se regañaba a sí misma por no haberle comprado un teléfono barato para poder contactarlo y asegurarse de que todo estuviera bien. Luego se reprendió por su estupidez, al darse cuenta de que en ese lugar donde él estaba, seguramente había problemas de señal móvil. El lunes por la mañana, Rosalía salió al trabajo más temprano de lo habitual, incluso antes del amanecer, con la esperanza de terminar las tareas pendientes de la semana pasada. Sus pensamientos estaban ocupados con el trabajo cuando sintió olor a humo. Miró por la ventana y descubrió que el humo venía del estacionamiento de autos. Frunció el ceño, intentando ver la causa del incendio, y con horror se dio cuenta de que todo estaba ardiendo. Los autos, alineados, ardían como antorchas. El fuego se acercaba a la caseta del guardia, Rosalía corrió hacia allí con miedo. El guardia era un hombre mayor. ¿Y si se había quedado dormido en el trabajo por accidente? Rosalía ni siquiera quería pensar en eso. El calor hacía difícil respirar. Cubriéndose la cara con un pañuelo, corrió hacia la caseta. La puerta estaba atascada, y Rosalía golpeaba el cristal, tratando de ver si había alguien dentro. El fuego seguía extendiéndose, y la mujer se dio cuenta de que era un incendio provocado. Los autos no podían incendiarse tan fácilmente a menos que los hubieran rociado con, por ejemplo, gasolina. Alguien gritó, y junto con el crepitar de las llamas, sonó una sirena.
Se volvió y se quedó quieta. A lo lejos estaba Julio y otros chicos, aparentemente mayores que él. No podía ver su rostro, pero vio cómo lo arrastraban hacia atrás, luego le pusieron una lata en las manos y lo obligaron a correr. Rosalía estaba parada en su lugar, incapaz de moverse. Cuando llegó la policía, la arrestaron y la metieron en el coche. Confundida y avergonzada, la mujer no podía ni siquiera articular sus pensamientos para explicarse. Pero, ¿cómo podrían sospechar seriamente de ella? Resultó que sí podían. La encerraron en una celda estrecha con barrotes y le ordenaron esperar. ¿Pero esperar qué? No entendía y estaba sinceramente indignada. ¿Realmente creen que fui yo? ¿Creen que yo sola prendí fuego a todos los coches? Cuando llegué, ya todo estaba ardiendo, gritó Rosalía a los policías en otro estallido de ira. ¿Qué estabas haciendo allí?, preguntó uno de ellos con cansancio. Vi el humo y corrí a ayudar. El policía sonrió con desdén. Rosalía se sentó en el banco y reflexionó. Entonces, Julio no se había ido, y él participó en el incendio provocado. Así que ahí estaba la razón por la que él se sentía avergonzado y culpable. Simplemente le había mentido, no tenía ninguna chica en esta ciudad. Los pensamientos de Rosalía se agolpaban caóticamente. No sabía cuánto tiempo había pasado sola, pero cuando se abrió la puerta, estaba lista para reírse. Mirando a su alrededor, entró Alberto, ese mismo hombre que le había prestado atención. Parecía sorprendido, la miró con pesar y con un gesto le pidió que lo siguiera. Rosalía pensaba en lo que le diría. En el corto tiempo que conoció a Julio, había llegado a sentir simpatía por él. No parecía un delincuente ni un mentiroso. Y en cuanto al incendio provocado, a Rosalía no la abandonaba la sensación de que Julio no era culpable de lo sucedido. Le habían forzado a sostener la lata de gasolina en las manos, Rosalía misma lo había visto. La oficina de Alberto era acogedora. Se podía ver de inmediato que el hombre pasaba más tiempo aquí que en casa. Abrió una carpeta, leyó algo y la cerró de golpe. Rosalía se estremeció y lo miró con sospecha. Rosalía, nosotros nos conocemos desde hace mucho, dijo Alberto. No dudo de que estuvieras allí por casualidad. Lo que más me interesa es si viste a alguien más. Ella lo miró con escepticismo, pensó un poco y le contó todo. Estaba muy preocupada por Julio, pero si él estaba involucrado con malas compañías, no podía quedarse callada. Tal vez para él aún no todo estuviera perdido. El policía escuchaba atentamente, haciendo anotaciones en una hoja de papel. Con cada palabra de la mujer, los hombros del hombre caían cada vez más bajo. Al final de la historia, la mirada de Alberto se volvió sombría. Rosalía intentó relajarse, pero sus manos traicioneramente temblaban. Miraba al hombre uniformado y reflexionaba. ¿Había empeorado las cosas? ¿Debería haber dicho que no reconoció a nadie? ¿Le diste dinero?, preguntó Alberto sorprendido. No me mires así. Debemos ayudarlo. No puedo creer que realmente sea un criminal. Cuando estuvo en mi casa, no tomó nada. Y cuando le ofrecí dinero, él se negaba, pero lo convencí de que lo tomara. ¿Acaso un criminal actuaría así? El hombre le entregó el expediente personal de Julio a Rosalía. Ella leyó todo, y su corazón se apretó con una tristeza impotente. Julio era un huérfano, había estado en un hogar de niños desde los 5 años. Rosalía contó sus detenciones policiales, cada año lo atrapaban con más frecuencia. «Has dicho que lo conoces», le dijo a Alberto. El hombre asintió, encogió los hombros y cruzó los brazos sobre el pecho. De repente, Rosalía se dio cuenta de lo atractivo que era Alberto. Había algo en él, algo fuerte, bondadoso, que lo diferenciaba de los demás hombres. Se sintió tan arrepentida por haberse mantenido distante con él antes. Sí, lo he arrestado varias veces por actos de vandalismo. Es un buen chico, pero no tiene una vida fácil. Ese hogar de niños ha estado bajo sospecha durante mucho tiempo. Siempre hay problemas con los adolescentes que viven allí. Pero, en realidad, no deberían salir de la propiedad.
Los mayores obligan a los más jóvenes a robar dinero. Julio intentó resistirse, pero lo torturaron por eso. ¿Cuántas veces lo he visto golpeado? Ya ni siquiera puedo contar. Cuando le diste dinero, seguramente él dijo que lo había robado. Creo que su líder lo llevó consigo en este asunto porque, según él, Julio finalmente se había ganado su lugar entre ellos. Rosalía lo miró. ¿Y cómo sabes tanto? Yo mismo crecí en ese hogar de niños, así que sé de lo que hablo. Rosalía bajó la cabeza, mientras Alberto reflexionaba. ¿Dónde podría estar Julio en este momento? Necesitaban encontrarlo urgentemente. Alberto le indicó a Rosalía que lo siguiera, y salieron del edificio. Ella no se separó de él ni un paso hasta que llegaron al coche. Alberto intentó despedirse de ella, pero ella no tenía intención de irse a ningún lado. Él no discutió con ella, simplemente la miró desaprobadoramente mientras ella se sentaba en el asiento delantero. El hombre se acercó a un imponente edificio blanco con una cerca torcida. Rosalía nunca había estado allí antes, pero había escuchado varias veces sobre los terribles eventos que ocurrían en esa área. Dentro del refugio, el ambiente era sombrío. A Rosalía de repente le surgió la pregunta de cuándo las autoridades dejaron de financiar este lugar. Parecía que no habían recibido fondos durante mucho tiempo. Alberto, como si hubiera sentido su preocupación, tomó su mano. Ella no resistió, solo apretó su mano con más fuerza. El hombre entró en la oficina del director, pero a Rosalía no la dejaron entrar. Mirando por la ventana, echó un vistazo al patio de recreo. Junto a un árbol estaba Julio, a quien reconoció por su chaqueta. Rosalía bajó al piso inferior, la puerta al patio trasero estaba abierta. Parada junto al chico, ella se balanceaba de un pie a otro, observando los viejos columpios. Julio se volvió hacia ella. Lo siento, pero viniste en vano, sería mejor que te fueras, dijo el chico. Rosalía miró su rostro y horrorizada notó muchos hematomas frescos y una nariz rota. ¿Ellos te hicieron esto?, preguntó señalando hacia el edificio. El chico asintió. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó ella suavemente. ¿No estás enojada? Julio la miró con incredulidad. No puedes ayudarme de ninguna manera. Ellos me obligarán a hacer lo que quieran. No les dije de dónde obtuve tanto dinero, por eso se enfurecieron. Un sentimiento de culpa abrumó a Rosalía, ella abrazó a Julio y apoyó su mentón en la parte superior de su cabeza. Ya había ideado cómo ayudarlo, y esta vez haría todo correctamente. Rosalía tomó al chico de los hombros y le sonrió conspiratoriamente. ¿Quieres más pollo? Julio asintió con incredulidad. Solo 4 meses después de visitas constantes al refugio, finalmente pudo tratarlo con pollo. Finalmente, según los documentos, Julio se convirtió en su hijo. La vida de repente adquirió un nuevo significado, y el vacío que quedó después del divorcio se llenó con personas cercanas. Durante todos estos meses, Alberto no se separó de ella ni un momento, la ayudaba en todo. Con cada día que pasaba, ella sentía que se estaba apegando más a él. Ese día, el sol brillaba especialmente brillante. Rosalía y Julio preparaban pollo en el horno en la cocina. El chico floreció y constantemente intentaba ayudar con algo, ella estaba feliz. Nunca en su vida se había imaginado tomar a un niño ajeno, pero ahora también irradiaba felicidad. Fue un verdadero milagro. Cuando llegó Alberto, todo estaba listo. Rosalía se retiró a su habitación para cambiarse, y cuando regresó, lo vio. El hombre estaba de rodillas con un anillo en la mano, y el feliz Julio estaba a su lado. ¿Te casarás conmigo?, preguntó Alberto, su voz sonaba emocionada y tierna. Los ojos de Rosalía brillaban de felicidad, miraba alternativamente a Alberto y a Julio. Finalmente, su mirada se detuvo en su futuro esposo, y por supuesto, ella aceptó. Sonriendo ampliamente, Rosalía abrazó a sus seres más queridos, y miró a su alrededor. Había muchas jarras con diferentes flores, y un dulce aroma llenaba la cocina.